Un hombre de 40 años entra avergonzado a una tienda de Blockbuster en el año 1997 con una cinta de VHS en la mano. La película es Apolo 13 y lleva 6 semanas de retraso. El empleado de la caja registradora le informa que debe pagar una multa de $40. 25 años más tarde, ese mismo hombre habría construido un imperio valorado en más de $200.000 millones que destruiría por completo a Blockbuster y transformaría para siempre la forma en que la humanidad consume entretenimiento. ¿Cómo lo logró? Reed Hastings no era un empresario novato cuando recibió aquella humillante multa. Nacido en 1960 en Boston, Massachusetts, Reed había crecido en una familia acomodada que valoraba la educación y el pensamiento crítico. Su padre era un abogado del Departamento de Estado y su madre una ama de casa dedicada. Desde joven, Reed mostró una inclinación excepcional hacia las matemáticas y la tecnología, lo que lo llevó a graduarse en matemáticas en el Bowdoin College en 1983. Pero Reed no era el típico estudiante obsesionado únicamente con los números. Después de graduarse, decidió unirse al Cuerpo de Paz y viajó a Suazilandia, en África, donde enseñó matemáticas durante 2 años. Esa experiencia en África cambió profundamente su perspectiva sobre el mundo y sobre sí mismo. Reed regresó a Estados Unidos con una nueva determinación y se matriculó en la Universidad de Stanford para obtener una maestría en ciencias de la computación. Eran los años 80, y Silicon Valley comenzaba a convertirse en el epicentro de la revolución tecnológica. Reed absorbió todo el conocimiento que pudo sobre programación, algoritmos y sistemas de información. Al terminar sus estudios en 1988, fundó su primera empresa, Pure Software, una compañía dedicada a crear herramientas de desarrollo de software. La empresa tuvo un éxito moderado pero constante, y en 1995 logró salir a la bolsa de valores. Pero el éxito de Pure Software no fue suficiente para satisfacer el espíritu emprendedor de Reed. La compañía fue adquirida posteriormente por Rational Software en una fusión valorada en $750 millones, dejando a Reed con una fortuna considerable, pero también con una sensación de vacío. Había logrado el sueño americano, pero sentía que algo faltaba. Fue precisamente en ese momento de reflexión personal cuando ocurrió el incidente que cambiaría su vida. Reed había alquilado Apolo 13 para verla con su esposa durante un fin de semana, pero entre el trabajo, las responsabilidades y la rutina, la película quedó olvidada durante 6 semanas completas. Cuando finalmente la encontró detrás del sofá de su sala, el sentimiento de frustración fue inmediato. $40. Esa cifra representaba más del doble del costo original del alquiler de la película. Reed se sintió estafado, humillado y, sobre todo, molesto por un sistema que parecía diseñado para castigar a los clientes en lugar de servirlos. Mientras conducía de regreso a casa desde la tienda de Blockbuster, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Por qué el alquiler de películas tenía que funcionar de esa manera? ¿Por qué debía existir una fecha de devolución? ¿Por qué los clientes debían ser penalizados por vivir sus vidas ocupadas? En ese momento, Reed tuvo una epifanía que conectó 2 ideas, aparentemente no relacionadas: el modelo de suscripción mensual de los gimnasios y el servicio postal de Estados Unidos. Los gimnasios cobraban una cuota mensual fija sin importar cuántas veces los clientes asistieran, eliminando la ansiedad de pagar por uso. El servicio postal permitía enviar paquetes de forma confiable a cualquier lugar del país. Reed imaginó un servicio donde los clientes pagarían una tarifa mensual fija por alquilar todas las películas que quisieran, sin fechas de devolución ni multas, y recibirían los DVD directamente en sus hogares por correo. La idea sonaba descabellada, casi ridícula, pero Reed no podía sacársela de la cabeza. Durante semanas,
La idea lo consumió completamente. Hacía cálculos mentales sobre los costos de envío, los márgenes de ganancia, el inventario necesario y la logística operativa. Pero había un problema fundamental que parecía imposible de resolver. El VHS, el formato dominante de la época, era demasiado grande, pesado y frágil para ser enviado por correo de forma económica y segura. Los costos de envío harían inviable todo el modelo de negocio. Reed estaba frustrado, convencido de que su idea brillante estaba destinada a morir antes de nacer. Fue entonces cuando el destino intervino de una manera que solo podría describirse como providencial. En 1997, las primeras tiendas en Estados Unidos comenzaron a vender un nuevo formato revolucionario, el DVD. Reed quedó fascinado cuando vio por primera vez estos discos delgados, livianos y compactos que podían almacenar películas completas con mejor calidad que el VHS. La pregunta que lo atormentaba era simple pero crucial. ¿Podría un DVD sobrevivir al viaje por correo sin romperse? Reed necesitaba saberlo con certeza absoluta antes de arriesgar todo su capital en esta idea. Compró un DVD de música, lo colocó en un sobre regular y se lo envió por correo a su propia casa en Santa Cruz, California. Durante 2 días, Reed vivió en una ansiedad insoportable, verificando compulsivamente su buzón cada hora. Cuando finalmente llegó el sobre, lo abrió con manos temblorosas y extrajo el DVD. Estaba intacto, sin un solo rasguño. Reed insertó el disco en su reproductor y funcionó perfectamente. En ese momento, Reed supo que su idea no solo era viable, sino que tenía el potencial de cambiar toda una industria. La obsesión de Reed por esta nueva empresa alcanzó niveles extraordinarios. Comenzó a investigar obsesivamente sobre logística de correo, sistemas de inventarios, bases de datos de clientes y análisis de comportamiento del consumidor. Llamó a su antiguo colega Mark Randolph, quien había trabajado con él en Pure Software, y le propuso la idea. Mark, un emprendedor serial con experiencia en marketing directo, quedó intrigado de inmediato. Juntos comenzaron a desarrollar el plan de negocios, trabajando incansablemente durante meses para perfeccionar cada detalle del modelo. Necesitaban un nombre que fuera memorable, fácil de pronunciar y que evocara la idea de películas e Internet. Después de considerar docenas de opciones, finalmente llegaron a Netflix, una combinación perfecta de Internet y películas. El 29 de agosto de 1997 fue lanzado oficialmente al público. El sitio web ofrecía 925 títulos en DVD disponibles para alquiler, con un modelo de pago por alquiler similar al de Blockbuster, pero sin multas por retraso. Sin embargo, el modelo de suscripción mensual ilimitado que Reed había imaginado aún no estaba implementado. La razón era simple. Necesitaban probar primero si los clientes realmente estarían dispuestos a recibir DVD por correo antes de apostar todo a un modelo de suscripción no probado. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Las ventas eran escasas, los costos operativos eran altos y la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían qué era un DVD. Reed y Mark habían invertido millones de dólares de su propio dinero, y cada día que pasaba sin tracción significativa, aumentaba la presión y el miedo al fracaso. La duda comenzó a infiltrarse en sus mentes. ¿Habían cometido un error garrafal? ¿Estaban años adelantados a su tiempo? ¿Terminarían perdiendo todo su capital en una idea que nadie quería? La respuesta a esas preguntas llegaría pronto, pero el camino hacia ella estaría plagado de rechazos, fracasos y decisiones imposibles que pondrían a prueba cada fibra del carácter de Reed Hastings. Reed Hastings necesitaba capital. Su visión de revolucionar el alquiler de películas requería millones de dólares para construir la infraestructura tecnológica, establecer acuerdos con distribuidores de DVD
y desarrollar un sistema de logística que nunca antes había existido. A pesar de su éxito previo con Pure Software, la mayoría de los inversores de Silicon Valley escuchaban su propuesta y sacudían la cabeza con escepticismo. 30 veces. 30 reuniones donde Reed exponía apasionadamente su visión, mostraba sus proyecciones financieras y explicaba cómo los DVD cambiarían el mercado del entretenimiento. 30 veces recibió la misma respuesta: no. Los inversores planteaban objeciones que parecían irrefutables. Argumentaban que el DVD era una tecnología demasiado nueva y costosa, que solo un porcentaje minúsculo de estadounidenses poseía reproductores de DVD en 1997. Cuestionaban por qué los clientes preferirían esperar días por correo, cuando podían simplemente conducir 5 minutos hasta el Blockbuster más cercano. Señalaban que Blockbuster tenía más de 9.000 tiendas en todo el mundo y una marca reconocida universalmente. La idea de competir contra ese Goliat desde un garaje en Silicon Valley les parecía suicida. Cada rechazo golpeaba duramente la confianza de Reed, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Reed sabía algo que los inversores no veían. Había estudiado obsesivamente los datos sobre la penetración de reproductores de DVD en el mercado y las proyecciones de crecimiento. Los fabricantes de electrónicos como Sony, Toshiba y Panasonic estaban invirtiendo miles de millones en promocionar el formato DVD. Los precios de los reproductores estaban cayendo rápidamente, de más de $1.000 en 1996 a menos de $300 a finales de 1997. Reed apostaba a que en menos de 2 años, decenas de millones de hogares estadounidenses tendrían reproductores de DVD. Finalmente, después de 30 rechazos devastadores, Reed y Mark decidieron arriesgar su propio dinero y lanzar Netflix de todas formas. El 29 de agosto de 1997 marca el nacimiento oficial de Netflix. El sitio web era rudimentario según los estándares actuales, pero funcional y fácil de usar. Los clientes podían navegar por un catálogo de 925 títulos en DVD, seleccionar las películas que deseaban y recibirlas por correo en 2 o 3 días. El modelo inicial cobraba por cada alquiler individual más los costos de envío, similar a Blockbuster, pero sin las temidas multas por demora. Reed había eliminado la característica que más odiaba del modelo tradicional, pero aún no había implementado su visión completa del servicio de suscripción ilimitado. Los primeros pedidos llegaron con una lentitud agonizante. El equipo de Netflix, que consistía en apenas una docena de empleados trabajando en una oficina modesta, celebraba cada orden como si fuera una victoria monumental. El primer cliente en alquilar una película fue un ingeniero de software de Sunnyvale que ordenó el clásico de ciencia ficción Contacto. Reed guardó esa primera orden como un tesoro, convencido de que algún día sería un artefacto histórico. Durante las primeras semanas, Netflix procesaba menos de 20 pedidos diarios, una cifra desalentadora considerando la inversión masiva que habían realizado. Los costos de mantener el inventario, pagar al personal y operar los servidores consumían efectivo a una velocidad aterradora. Para finales de 1997, Netflix había perdido más de $3 millones. Las reservas de efectivo de Reed se estaban evaporando y la presión era insoportable. Su esposa comenzó a cuestionar si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Los antiguos colegas de Pure Software le aconsejaban que cerrara la operación antes de perder todo. Pero Reed veía algo en los datos que lo mantenía despierto cada noche, con una mezcla de terror y esperanza. Los clientes que probaban Netflix no solo regresaban, sino que alquilaban más películas con cada mes que pasaba. La tasa de retención era extraordinariamente alta, muy superior a cualquier otra empresa de comercio electrónico de la época. En 1998, Reed tomó la decisión que definiría el futuro de Netflix.
Después de analizar meticulosamente los patrones de comportamiento de sus clientes más leales, se dio cuenta de que el modelo de pago por alquiler estaba generando ansiedad innecesaria. Los clientes constantemente calculaban cuántas películas podían permitirse alquilar cada mes y limitaban su consumo para controlar gastos. Reed implementó el modelo de suscripción que había imaginado desde el principio: $15.95 por mes, por alquileres ilimitados de DVD, sin fechas de devolución y sin multas. El cambio fue instantáneamente transformador. Los suscriptores explotaron de 1.600 a más de 107.000 en apenas 6 meses, pero el crecimiento acelerado trajo consigo problemas operativos devastadores. El sistema de logística colapsaba regularmente bajo el peso de decenas de miles de pedidos diarios. Los clientes esperaban semanas por películas populares porque el inventario era insuficiente. Las quejas aumentaban exponencialmente y la reputación de Netflix comenzaba a deteriorarse. Reed enfrentaba una crisis existencial. Necesitaba más capital para escalar la operación, pero los inversores seguían siendo escépticos. La burbuja de las .com estaba en su apogeo, y aunque empresas sin modelo de negocio claro recibían cientos de millones en financiamiento, Netflix luchaba por conseguir inversión. En 1999, Blockbuster dominaba el mercado del entretenimiento en el hogar con ingresos anuales superiores a los $5.000 millones. La compañía tenía 60.000 empleados, presencia en 25 países y el respaldo financiero de Viacom, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo. Netflix, por otro lado, operaba desde un pequeño edificio en Los Gatos, California, con menos de 100 empleados y pérdidas acumuladas que superaban los $50 millones. La batalla parecía completamente unilateral, como si un ratón intentara derribar a un elefante. Pero Reed Hastings guardaba un secreto que pronto revelaría al mundo entero. La verdadera ventaja competitiva de Netflix no residía en el catálogo de películas ni en el servicio de correo. Residía en algo que Blockbuster, con toda su infraestructura y recursos, nunca podría replicar: los datos. Cada película que un cliente alquilaba, cada calificación que otorgaba, cada búsqueda que realizaba en el sitio web generaba información valiosa que Netflix almacenaba meticulosamente. Reed había contratado a algunos de los mejores ingenieros de software y científicos de datos de Silicon Valley para construir un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial. Este sistema aprendía los gustos de cada cliente individual y predecía con precisión asombrosa qué películas disfrutarían a continuación. Para el año 2000, Netflix había alcanzado los 300.000 suscriptores y seguía creciendo a un ritmo exponencial. Sin embargo, la compañía continuaba perdiendo dinero de forma alarmante. Los costos de adquisición de clientes, el inventario de DVD y la infraestructura tecnológica consumían cada dólar que ingresaba. La presión de los inversores alcanzaba niveles insostenibles y exigían un camino claro hacia la rentabilidad. Reed sabía que necesitaba hacer algo audaz, algo que cambiaría el curso de la historia empresarial para siempre. Tomó su teléfono, reservó un vuelo a Dallas y preparó una presentación que llevaría a los ejecutivos de Blockbuster. La propuesta era simple pero revolucionaria. Blockbuster compraría Netflix por $50 millones. Reed Hastings abordó el vuelo a Dallas en el año 2000 con una mezcla de esperanza y desesperación. Netflix estaba perdiendo más de $50 millones anuales, y la presión de los inversores alcanzaba niveles insostenibles. La burbuja de las .com comenzaba a mostrar grietas preocupantes, y el capital de riesgo se estaba evaporando del mercado. Reed había ensayado su presentación cientos de veces, perfeccionando cada palabra, cada gráfico y cada proyección financiera. Llevaba consigo una propuesta revolucionaria que, según su análisis, beneficiaría monumentalmente a Blockbuster mientras salvaba a Netflix de la bancarrota. La estrategia de Reed
era brillantemente simple. Netflix se convertiría en la plataforma online de Blockbuster, gestionando todo el servicio de alquiler por correo bajo la marca del gigante del entretenimiento. Blockbuster obtendría acceso inmediato a la tecnología de recomendación de Netflix, su base de datos de clientes y su infraestructura logística sin tener que construirla desde cero. A cambio, Netflix recibiría $50 millones y el respaldo de la marca más reconocida en el alquiler de películas del mundo. Reed había calculado que esta asociación catapultaría a Netflix hacia la rentabilidad en menos de 18 meses. Para Blockbuster, representaba una entrada sin riesgos al mercado digital emergente que muchos analistas predecían dominaría el futuro. Las oficinas centrales de Blockbuster en Dallas eran imponentes, un símbolo físico del dominio absoluto de la compañía sobre la industria del entretenimiento en el hogar. El edificio de varios pisos albergaba a miles de empleados que gestionaban el imperio de más de 9.000 tiendas distribuidas en 25 países. Reed fue escoltado a través de pasillos decorados con pósters de películas icónicas hasta una sala de conferencias donde lo esperaba John Antioco, el director ejecutivo de Blockbuster. Antioco era un ejecutivo veterano con décadas de experiencia en retail y una reputación de ser agresivo y directo. A su lado estaban varios vicepresidentes y el equipo de desarrollo de negocios de Blockbuster. Reed comenzó su presentación con confianza, explicando cómo el mercado del entretenimiento estaba al borde de una transformación masiva. Mostró las proyecciones de penetración de reproductores de DVD que indicaban que en menos de 3 años, más del 50% de los hogares estadounidenses tendrían la capacidad de reproducir DVD. Detalló cómo los consumidores jóvenes, especialmente los millennials que comenzaban a tener poder adquisitivo, preferían la conveniencia del comercio electrónico sobre conducir hasta tiendas físicas. Explicó el sistema de recomendación basado en algoritmos que Netflix había desarrollado, capaz de predecir con precisión del 80% qué películas disfrutaría cada cliente. Reed pintó un cuadro del futuro donde Blockbuster dominaría tanto el mercado físico como el digital. Pero mientras Reed hablaba apasionadamente sobre transformación digital y modelos de suscripción, notó algo perturbador en las expresiones de los ejecutivos de Blockbuster. Algunos miraban sus relojes con impaciencia, otros intercambiaban miradas de incredulidad apenas disimulada. Antíoco se reclinaba en su silla con los brazos cruzados, una sonrisa condescendiente dibujada en su rostro. Cuando Reed finalmente reveló la cifra de $50 millones, varios ejecutivos soltaron risas ahogadas. Uno de los vicepresidentes incluso se permitió una carcajada audible que resonó incómodamente en la sala. El ambiente se volvió tenso y humillante para Reed, quien sintió cómo el color subía a sus mejillas. Antíoco finalmente habló, y sus palabras fueron devastadoramente directas. Explicó que Blockbuster generaba ingresos anuales superiores a los $5.000 millones, con una rentabilidad robusta y un crecimiento constante año tras año. La compañía no necesitaba asociarse con una startup que perdía millones de dólares mensualmente y que operaba en un mercado de nicho insignificante. Señaló que las multas por retraso, el aspecto que Reed más criticaba del modelo de Blockbuster, generaban más de $800 millones anuales en ingresos puros. ¿Por qué Blockbuster abandonaría voluntariamente su fuente de ingresos más lucrativa? La lógica de Antíoco era impecable desde la perspectiva del negocio tradicional, pero revelaba una ceguera monumental hacia las fuerzas de disrupción que ya estaban en movimiento. Reed intentó argumentar que esos 800 millones en multas representaban 800 millones de razones por las que los clientes odiaban a Blockbuster. Explicó que la lealtad de marca estaba erosionándose y que la primera compañía que ofreciera una alternativa sin multas capturaría masivamente el mercado. Mostró datos sobre la satisfacción del cliente de Netflix,
que superaba el 90%, comparada con el 52% de Blockbuster. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los ejecutivos de Blockbuster habían tomado su decisión antes de que Reed terminara su presentación. Antíoco le agradeció cortésmente por su tiempo, le deseó suerte con su pequeña empresa y lo despidió de la reunión con una palmada condescendiente en el hombro. Reed salió del edificio de Blockbuster sintiendo una mezcla tóxica de humillación, rabia y determinación renovada. El vuelo de regreso a Silicon Valley fue el más largo de su vida. Mientras miraba por la ventanilla del avión a 30.000 pies de altura, algo fundamental cambió dentro de él. Ya no buscaba ser adquirido, ni asociarse con el gigante que lo había rechazado tan despectivamente. Reed Hastings declaró una guerra silenciosa pero absoluta contra Blockbuster. Juró que dedicaría cada recurso, cada hora de vigilia y cada gramo de su inteligencia a destruir a la compañía que se había burlado de él. La propuesta de $50 millones pasaría a la historia como el error empresarial más costoso jamás cometido. En los meses siguientes al rechazo de Blockbuster, Reed transformó Netflix con una obsesión maníaca. Contrató a los mejores ingenieros de software del mundo, duplicó la inversión en el sistema de recomendación y perfeccionó la logística de envío hasta alcanzar niveles de eficiencia que parecían imposibles. Los clientes comenzaban a recibir sus DVD en menos de 24 horas después de ordenarlos. El catálogo explotó de 5.000 a más de 50.000 títulos en apenas un año. Netflix se convirtió en una máquina diseñada con un único propósito: darle a los consumidores todo lo que Blockbuster se negaba a ofrecerles. Para finales del año 2001, Netflix había alcanzado el 1.000.000 de suscriptores. Blockbuster observaba el crecimiento de Netflix con indiferencia arrogante. Antíoco y su equipo ejecutivo consideraban que 1.000.000 de suscriptores era insignificante comparado con sus 100 millones de clientes anuales. Lo que no comprendían era que cada uno de esos suscriptores de Netflix representaba un cliente evangelista que difundía activamente la palabra sobre el servicio revolucionario que había encontrado. El boca a boca se expandía exponencialmente. Las familias hablaban de Netflix en las cenas. Los compañeros de trabajo compartían sus códigos de referencia. Los foros de Internet se llenaban de comentarios entusiastas sobre el fin de las multas por demora. Reed había encendido una mecha que pronto consumiría por completo a Blockbuster, pero la batalla más grande aún estaba por llegar. En el año 2006, Netflix era finalmente rentable. Después de 9 años de pérdidas continuas, la compañía había alcanzado los 6.700.000 suscriptores y generaba beneficios netos superiores a los $49 millones anuales. Wall Street celebraba el éxito de Netflix y las acciones cotizaban a precios récord. El modelo de alquiler de DVD por correo funcionaba con precisión de relojería suiza, y cada métrica apuntaba hacia un crecimiento sostenido y predecible. Para cualquier director ejecutivo racional, este era el momento de consolidar, expandir gradualmente y disfrutar de las recompensas del arduo trabajo. Pero Reed Hastings no era un director ejecutivo racional, y lo que estaba a punto de hacer horrorizaría a sus inversores, enfurecería a su junta directiva y pondría en riesgo todo lo que había construido. Reed había identificado una amenaza existencial que nadie más veía. Mientras los analistas proyectaban décadas de crecimiento continuo para el negocio de DVD, Reed observaba señales inquietantes en el horizonte tecnológico. El ancho de banda de Internet estaba aumentando exponencialmente gracias a la expansión de las conexiones de banda ancha. Había sido lanzado en 2005 y demostró que millones de personas estaban dispuestas a consumir video a través de Internet. Apple había revolucionado la industria musical con iTunes, demostrando que los consumidores preferían la distribución digital sobre los medios físicos. Reed comprendió con claridad aterradora
que el DVD, el formato que había construido su imperio, estaba condenado a la obsolescencia. La pregunta no era si el streaming reemplazaría a los DVD, sino cuándo. La decisión que enfrentaba Reed era monumentalmente compleja. Netflix podría continuar explotando el negocio de DVD durante años, generando cientos de millones en beneficios mientras el formato declinaba gradualmente. O podría canibalizar deliberadamente su propio negocio exitoso, apostando todo al streaming, una tecnología que aún no estaba madura y que requeriría inversiones masivas sin garantía de éxito. La mayoría de los ejecutivos en su posición habrían elegido el camino seguro, maximizando las ganancias del DVD mientras exploraban cautelosamente el streaming como un experimento secundario. Pero Reed había aprendido una lección crucial del rechazo de Blockbuster. Las empresas establecidas mueren no porque ignoren las amenazas, sino porque las reconocen demasiado tarde para reaccionar efectivamente. Reed convocó a su equipo ejecutivo y presentó su plan. Netflix lanzaría un servicio de streaming incluido en la suscripción existente sin costo adicional. La compañía invertiría cientos de millones de dólares en desarrollar la tecnología de transmisión, negociar licencias de contenido digital y construir una infraestructura de servidores global. Todo esto mientras el negocio de DVD aún representaba el 100% de los ingresos. La reacción en la sala fue de incredulidad absoluta. Varios ejecutivos argumentaron que estaba cometiendo un error suicida, que los clientes estaban perfectamente satisfechos con los DVD y que forzar una transición prematura al streaming destruiría la compañía. Las proyecciones financieras eran aterradoras. El streaming consumiría efectivo masivamente durante años antes de generar el primer dólar de beneficio. La junta directiva de Netflix reaccionó con hostilidad apenas disimulada cuando Reed presentó formalmente su estrategia de streaming. Los directores, muchos de ellos inversores veteranos con décadas de experiencia, consideraban que Reed estaba destruyendo deliberadamente un negocio perfectamente funcional por perseguir una fantasía tecnológica. Señalaban que la mayoría de los estadounidenses aún tenían conexiones de Internet lentas, incapaces de transmitir video de calidad aceptable. Argumentaban que los estudios de Hollywood nunca licenciarían su contenido valioso a precios razonables para streaming. Cuestionaban por qué Netflix debería invertir miles de millones desarrollando tecnología cuando podría simplemente esperar a que otros resolvieran los problemas técnicos primero. Una directora particularmente vocal amenazó con votar para destituir a Reed si insistía en este plan descabellado. Pero Reed tenía un as bajo la manga que silenciaría temporalmente a sus críticos. En enero de 2007, Netflix lanzó su servicio de streaming con un catálogo limitado de 1000 películas y programas de televisión. El lanzamiento fue técnicamente imperfecto, plagado de interrupciones, buffering constante y calidad de video mediocre. Los críticos tecnológicos destrozaron el servicio, señalando que esperar 3 días por un DVD ofrecía mejor experiencia que el streaming defectuoso. Los suscriptores de Netflix probaban el servicio por curiosidad, pero rápidamente regresaban a ordenar DVD por correo. Durante los primeros 18 meses, el streaming de Netflix era visto universalmente como un fracaso costoso y una distracción innecesaria del negocio principal. Reed ignoró completamente las críticas y duplicó su apuesta. Contrató a cientos de los mejores ingenieros de software del mundo, ofreciéndoles salarios extraordinarios y paquetes de acciones generosos. Invirtió agresivamente en centros de datos y tecnología de compresión de video. Negoció incansablemente con estudios de Hollywood, pagando sumas exorbitantes por derechos de streaming que los ejecutivos de los estudios consideraban dinero regalado. Mientras Blockbuster finalmente había despertado al peligro y lanzado su propio servicio de alquiler por correo en 2000,
Reed ya estaba 2 pasos adelante, construyendo el futuro que nadie más podía visualizar. Para 2008, Netflix tenía 12 millones de suscriptores y el streaming representaba menos del 5% del uso total. Entonces llegó la crisis financiera de 2008 y el mundo empresarial colapsó. Las acciones de Netflix se desplomaron más del 75% en 6 meses. Los inversores demandaban que Reed abandonara el streaming y se enfocara exclusivamente en rentabilidad. La junta directiva presionaba para despedir a miles de empleados y cancelar las inversiones en tecnología. Reed enfrentaba la decisión más importante de su carrera. Podía retroceder, cancelar el streaming y salvar el negocio de DVD a corto plazo, o podía mantenerse firme en su visión sabiendo que podría costarle todo. Las noches de insomnio se volvieron rutinarias y la presión psicológica alcanzaba niveles que ningún ser humano debería soportar. Reed eligió el camino más difícil. En lugar de reducir inversiones, aceleró el desarrollo del streaming. Renegoció contratos de contenido, aprovechando la desesperación de los estudios durante la recesión. Mejoró dramáticamente la tecnología de transmisión, reduciendo el buffering y aumentando la calidad de video. Para 2009, la experiencia de streaming de Netflix había mejorado exponencialmente, y algo extraordinario comenzó a suceder. Los suscriptores que probaban el streaming dejaban de ordenar DVD por completo. El uso de streaming explotó del 5 al 30% en solo 18 meses. Reed había acertado en su apuesta más audaz, pero la guerra contra Blockbuster aún no terminaba, y una revolución aún mayor estaba a punto de comenzar. El 23 de septiembre de 2010, Blockbuster Corporation se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. La compañía que una década atrás rechazó comprar Netflix por $50 millones, ahora valía menos de cero, arrastrando deudas superiores a los $900 millones. Las 9.000 tiendas que alguna vez simbolizaron el dominio absoluto sobre el entretenimiento en el hogar comenzaron a cerrar masivamente, dejando a decenas de miles de empleados sin trabajo. El Goliat había caído de rodillas, derrotado no por un competidor más grande o con más recursos, sino por una startup que nació de una multa de $40. Reed Hastings había cumplido la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo en aquel vuelo de regreso desde Dallas 10 años atrás. Pero Reed no tenía tiempo para celebrar la destrucción de Blockbuster. Mientras sus competidores tradicionales colapsaban, amenazas nuevas y más peligrosas emergían en el horizonte. Amazon había lanzado Prime Video, respaldado por los recursos casi infinitos del gigante del comercio electrónico. Hulu había formado una alianza formidable entre NBC, Fox y Disney, con acceso privilegiado al contenido más valioso de Hollywood. Apple y Google comenzaban a invertir miles de millones en sus propias plataformas de streaming. Reed comprendió con claridad devastadora que Netflix había ganado la Primera Guerra, pero estaba a punto de enfrentar una batalla existencial mucho más grande. La ventaja competitiva de Netflix dependía completamente del acceso al contenido de Hollywood, y los estudios comenzaban a darse cuenta del error monumental que habían cometido al licenciar sus bibliotecas a precios ridículamente bajos. Para 2011, los costos de licenciamiento de contenido explotaron exponencialmente. Los estudios de Hollywood, que habían considerado el streaming como ingresos marginales insignificantes, de repente comprendieron que representaba el futuro de toda la industria. Las renovaciones de contratos que anteriormente costaban millones, ahora demandaban cientos de millones. Algunos estudios simplemente se negaban a renovar, planeando lanzar sus propios servicios de streaming para capturar directamente el valor que Netflix había demostrado existía. Reed enfrentaba una pesadilla estratégica. Cada dólar de crecimiento de Netflix enriquecía más a los estudios que controlaban el contenido,
y esos mismos estudios ahora planeaban convertirse en competidores directos. La dependencia de Netflix de contenido licenciado se había transformado en una vulnerabilidad potencialmente fatal. Reed tomó entonces la decisión más audaz y revolucionaria de su carrera empresarial. Netflix se convertiría en un estudio de producción. La compañía invertiría miles de millones de dólares en crear contenido original exclusivo que nadie más pudiera ofrecer. La idea era radicalmente disruptiva, porque ninguna empresa de tecnología había intentado jamás competir directamente con los estudios de Hollywood en la producción de contenido premium. Los escépticos argumentaban que Netflix carecía de la experiencia, las relaciones y el talento creativo necesario para producir programación de calidad comparable a HBO o AMC. Las proyecciones financieras eran aterradoras. El contenido original requeriría inversiones masivas años antes de generar el primer dólar de retorno, y el riesgo de fracaso era extraordinariamente alto. Reed sabía que necesitaba un debut espectacular que silenciara a todos los críticos simultáneamente. En 2011, Netflix adquirió los derechos para producir House of Cards, una serie política protagonizada por Kevin Spacey y dirigida por David Fincher. La apuesta era monumental, $100 millones por 2 temporadas, comprometidos sin haber visto un solo episodio piloto. Esta decisión violaba todas las prácticas estándar de Hollywood, donde los estudios tradicionalmente ordenaban pilotos, los probaban con audiencias y solo entonces comprometían presupuestos para temporadas completas. Pero Reed tenía datos que los estudios tradicionales no poseían. Los algoritmos de Netflix habían analizado el comportamiento de millones de suscriptores y predecían con confianza estadística que una serie política oscura protagonizada por Spacey sería un éxito masivo. El 1 de febrero de 2013, Netflix lanzó simultáneamente los 13 episodios de la primera temporada de House of Cards. La estrategia de lanzamiento también era revolucionaria. En lugar de liberar un episodio semanal como hacía la televisión tradicional, Netflix permitió que los suscriptores vieran la temporada completa inmediatamente. El concepto de binge-watching, consumir múltiples episodios consecutivamente, explotó en la cultura popular. House of Cards fue un triunfo absoluto, ganando premios Emmy y Globos de Oro, generando cobertura mediática masiva y agregando millones de nuevos suscriptores a Netflix. Reed había demostrado que una compañía tecnológica podía no solo competir con Hollywood, sino redefinir completamente las reglas de la industria del entretenimiento. La inversión en contenido original se aceleró exponencialmente después del éxito de House of Cards. Orange is the New Black, Stranger Things, Narcos, The Crown y docenas de otras series originales transformaron a Netflix de un distribuidor de contenido ajeno en un estudio creativo formidable. Para 2018, Netflix invertía más de $12.000 millones anuales en contenido original, superando el presupuesto de cualquier estudio tradicional de Hollywood. La compañía producía contenido en más de 50 países y en 30 idiomas diferentes, creando un catálogo global que ningún competidor podía igualar. La estrategia de contenido original no solo liberó a Netflix de la dependencia de los estudios tradicionales, sino que convirtió a la compañía en el estudio de entretenimiento más grande del mundo. Para el año 2020, Netflix había alcanzado los 200 millones de suscriptores distribuidos en más de 190 países. La valoración de mercado superaba los $250.000 millones, convirtiendo a Reed Hastings en uno de los empresarios más exitosos de la historia. La multa de $40 de Blockbuster se había transformado en un imperio que generaba ingresos anuales superiores a los $25.000 millones. Pero más importante que las cifras astronómicas era el impacto cultural y empresarial que Netflix había generado.
La compañía había demostrado el poder transformador de los modelos de suscripción, donde la alineación de incentivos entre empresa y cliente genera lealtad extraordinaria. Había revolucionado la toma de decisiones basada en datos, utilizando algoritmos para predecir comportamiento del consumidor con precisión sin precedentes. Reed Hastings había enseñado al mundo empresarial lecciones que resonarían durante generaciones. Demostró que las industrias establecidas son más vulnerables de lo que parecen, y que la disrupción viene de actores externos que rediseñan fundamentalmente los modelos de negocio. Probó que canibalizar tu propio negocio exitoso es preferible a ser destruido por competidores que lo harán de todas formas. Mostró que las decisiones audaces e impopulares son precisamente las que separan a los líderes visionarios de los administradores mediocres. La historia de Netflix es, en esencia, una lección sobre perseverancia ante el rechazo, sobre visión cuando otros solo ven fantasía, y sobre la valentía de destruir lo conocido para construir lo imposible. Si este video te inspiró, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de historias que demuestran cómo las ideas más locas pueden transformar el mundo entero.